Eso. Bueno, me avisan si no se ve bien la pizarra o algo, porque aquí hice una como conexión, sé que se colgó un momento, hice una conexión para que se vea más claro, pero no, yo no puedo ver mi pantalla del computador, necesariamente todo lo que se está mostrando, entonces ustedes ahí es cuando me dicen, oye, esta parte no se ve y así, ¿ya? Bueno, miren, ayer estábamos ya en una parte del estudio donde yo les había mostrado, estábamos en movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? ¿Y qué caracteriza el movimiento circular uniformemente variado? Pues que la trayectoria del objeto que se mueve es una trayectoria circular. Entonces, ¿cómo algo describe una trayectoria circular? Bueno, puede ser un mosco, una abeja, no sé, lo que sea, esté danzando de alguna forma particular en el aire y describe un círculo, por ejemplo, ¿ya? O puede ser gente o objetos que estén, digamos, adheridas o atadas o sobre un disco que está girando. Entonces, si algo, por ejemplo, este es un disco y un disco como de música, no sé, tal vez sí conocen los LPs o los CDs. Entonces ya le ponen una mancha ahí y le dejan girar al CD. Y entonces el CD lo que va a hacer es describir una trayectoria circular. Ahora, por ejemplo, si yo uso la palabra trayectoria, esta sí es una palabra obligatoria, que aunque ustedes no la hayan tenido en su bagaje anterior aunque ustedes no suelen hablar de esa forma, creo que soler sí es algo que pueden entender, ¿no? Que usualmente, sí, que la mayoría del tiempo hacen, significa, ¿ya? Entonces, tal vez la mayoría del tiempo no hablan usando la palabra trayectoria, pero sí es una palabra nueva que deben añadirla a su vocabulario. Y simplemente significa como que el rastro, la huella, la marca que dejaría si pudiera dejar en el espacio pintado algo cuando se mueve en el espacio. Entonces sí podemos tener una idea de eso, ¿no? Cuando digamos aquí se sube una hormiga y la hormiga, por ejemplo, le pintamos las patitas, entonces, y el rato que se mueve va a dejar un rastro de por donde estuvo, ¿no? Entonces pienso que la palabra rastro sí es algo que todos identifican, ¿no? Y si no, pues entonces ahí sí hay un problema, o sea, deberían empezar a conversar más para aumentar el nivel de vocabulario que tienen ya. Leer. Me decían ayer que es como que dicen, bueno, estás usando palabras complicadas. En realidad puede ser que sí, ya no me doy cuenta. Pues cuando lo haga, por favor, díganme, oye, esa parte no te entendemos, pero díganme a tiempo ya. Justo porque, como les mencionaba antes, hoy es un día importante en sus vidas porque les voy a empezar a indicar las leyes de Newton, ¿ya? Y eso no es adquirir un conocimiento cualquiera, sino que es algo importante. Ya, entonces, pero antes de pasar a las leyes de Newton, hagamos algunos ejercicios acerca del movimiento circular. Entonces, yo les había mencionado que en el caso del movimiento circular uniformemente variado, lo que sucede es que además de haber la aceleración centrípeta va a haber tanto en el movimiento circular uniforme, es decir, en el que el caso primero que vimos, y en el movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué distingue el movimiento circular uniforme del uniformemente variado? Pues que en el movimiento circular uniforme, lo que se mantiene constante, va a haber algo que se mantiene igual mientras transcurre el tiempo, va a ser la rapidez tangencial. Cuán rápido se mueve en el borde el objeto, eso se va a mantener constante. ¿Cuánta longitud de arco recorre por unidad de tiempo? Eso es lo que se va a mantener constante en el movimiento circular uniforme, ¿sí? Mientras que en el movimiento circular uniformemente variado lo que se mantiene constante es la aceleración tangencial. En este caso lo que se mantiene constante es la tasa con la que cambia la rapidez tangencial, ¿sí? Entonces, digamos que en este punto el objeto estaba con una rapidez tangencial, ¿sí? ¿Por qué hago aquí el énfasis de tangencial? Porque esto contrasta o se diferencia de la rapidez angular. La rapidez tangencial la notamos con la V, mientras que la rapidez angular la notamos con W. Entonces, el momento en el que, digamos, el objeto se empieza a mover, en el movimiento circular uniformemente variado, vamos a ver lo siguiente ya. Vamos a ver que inicialmente, por ejemplo, recorre un arco de, digamos, 2 centímetros por cada segundo. Este arco, digamos que cogen y le miden con una regla y ven que es 2 centímetros, ¿sí? Entonces, y ven cuánto se demora en recorrer este arco, supónganse que es un segundo. Entonces ahí dirían que su rapidez tangencial, cuando fue desde aquí hasta acá, hasta el fin de la puntita azul, ¿sí? Va a ser 2 metros por segundo, la rapidez tangencial, ¿sí? Entonces le voy a poner por aquí.
en este ejemplo. Decía que la rapidez tangencial en este ejemplo particular que estoy mencionando ahorita, supónganse que es 2 metros por segundo. Entonces, la rapidez tangencial en este punto, digamos que es 2 metros por segundo. Sí, ya. Si es que mantuviera el objeto constante esa rapidez, digamos, pasa otro segundo, ¿y qué longitud de arco recorrerá? Si es que mantiene constante la rapidez tangencial. Eso sí, es algo que me gustaría que me respondan. ¿Qué creen? La misma. Exacto, 2 centímetros cada segundo. Luego pasa otro segundo, recorrerá otros 2 centímetros. Pasará otro segundo, recorrerá otros 2 centímetros. Pasará otro segundo, otros 2 centímetros. Eso pasa en el movimiento circular uniforme, ¿sí? En el movimiento circular uniformemente variado, la rapidez varía, ¿sí? Eso es lo que varía, ¿ya? Entonces, digamos, al inicio recorrería, por ejemplo, 2 centímetros por el segundo. Y después, si es que estamos ya en el movimiento circular uniformemente variado, en contraste al que mencioné antes, donde se mantiene constante la rapidez tangencial, en la rapidez tangencial va a variar, ¿sí? Por eso es variado, ¿ya? Va a variar, entonces, ¿va a variar de qué forma? Por ejemplo, digamos, esto transcurre un intervalo de tiempo de 1 segundo y notamos que recorrió 2 centímetros, entonces decimos que su rapidez tangencial es 2 centímetros sobre segundo, ¿ya? Si es que no se está viendo o algo, avisarán, ¿ya? Luego, miren, supónganse que a partir de aquí pasa así mismo un intervalo de tiempo. Esto es intervalo temporal, o o dicho desde otro punto de vista, es una variación en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ya, nuestra clase empieza a las 2:30 y se acaba nuestra clase empieza a las 2:30 y se acaba a las 2:30, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un intervalo temporal de 2 horas. ¿Ya? Visto desde otra forma, es la variación que hubo en el tiempo desde que empezamos la clase hasta que terminamos la clase. Por eso el delta t se le puede ver como variación temporal o como intervalo temporal. ¿Y cómo lo cuantificamos? Lo cuantificamos simplemente restando el tiempo final, el instante de tiempo final, menos el instante de tiempo inicial. Entonces, digamos, como nuestra clase termina a las 2:30, entonces el instante final es 2:30. Y como empieza a las 12:30, entonces nuestro instante inicial serían las 12:30. Si restamos 2:30 menos 12:30 son 2 horas. Eso. Ya, entonces, digamos que ya se movió en efecto desde aquí hasta acá 2 centímetros en 1 segundo. Y en el movimiento circular uniformemente variado, lo que va a pasar es que después, en el mismo instante de tiempo, va a recorrer una cantidad de longitud distinta a la que recorrió al inicio. Ya no va a recorrer 2 centímetros, sino que, por ejemplo, podría recorrer, parece, en el nuevo trámite que recorre, en el siguiente segundo que pasa, por ejemplo, en este trámite de acá, que he resaltado con más negrito, ¿sí? Digamos que esta longitud de arco son 3 centímetros, ¿sí? Entonces, desde aquí hasta acá, la rapidez ya no es 2 centímetros por segundo, sino 3 centímetros por segundo, porque recorre una longitud de 3 centímetros, ¿sí? ¿Ya? Yo sé que algunas personas pueden decir, oye, pero es que eso ya estamos entendiendo. Pero noten que tenemos un grupo heterogéneo de compañeros y compañeras, ¿ya? Es decir, no todas las personas tienen el mismo nivel de educación media. Entonces eso hace que algunas personas no conozcan ciertas cosas y que se les haga completamente nuevo. Entonces necesito ir un poco con más paciencia en estas cuestiones, ¿sí? Entonces, las personas que ya entienden esta parte, tengan un poco de paciencia, ¿sí? Y justo como estoy haciendo esto para las personas que posiblemente no me han venido entendiendo, entonces ahí es, digamos, su obligación, porque parte del acto educativo no es que el profesor simplemente se ponga a hablar, sino que es su obligación involucrarse con su aprendizaje, no solamente después de que se acaben las clases averiguar qué es lo que no entendieron, ya sea preguntándome a mí o buscando en otras fuentes o preguntándome por otras fuentes para aprender, sino ahorita. Si es que no entienden lo que estoy diciendo, es el momento en el que me dicen, oye, no entiendo, ¿sí? Ya, entonces, digamos, y si voy desde aquí hasta acá y recorro 3 centímetros en ese mismo segundo, entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que en el tramo azul la rapidez tangencial es 2 centímetros por segundo, mientras que en el tramo negro la rapidez tangencial es 3 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que ha variado la rapidez tangencial. Noten que cuando hablo de rapidez tangencial,
la notación que estoy usando es la V sin la flechita encima, ¿sí? Y justo esa es la forma en la que nosotros nos referimos a la intensidad de una propiedad vectorial, es decir, es la forma en la que nos referimos a la magnitud de la propiedad vectorial, ¿sí? Las propiedades físicas tienen magnitud y dirección, ¿sí? En este caso, la velocidad, su magnitud es a lo que le llamamos rapidez, es otra forma de hablar acerca de la magnitud de la velocidad, y la dirección vendrá dada por el ángulo, ¿sí? Ya, entonces, ahora, miren, si es que en el tramo azul recorre una distancia de 2 centímetros en cada segundo y en el tramo negro recorre una distancia de 3 centímetros por segundo, entonces hay una variación de la rapidez tangencial. Ahora fíjense en qué pasará después, a partir de aquí hasta acá, por ejemplo, qué pasará en este caso. Imagínense que es posible que suceda lo siguiente, ¿no? Que el objeto que está aquí se mueve, recorre ahora un arco mucho más grande en el mismo intervalo de tiempo, es decir, pasa un segundo otra vez y en este otro caso, tenemos que, en este caso, cuando va desde aquí hasta acá, el objeto se está moviendo así, ¿no? Entonces, en este caso, la variación temporal, el intervalo temporal sigue siendo un segundo, pero miren, recorrió un arco más grande. En este caso, supónganse que recorrió 4 centímetros en ese segundo, ¿sí? Entonces, la rapidez, en este caso, cuando va desde aquí hasta acá, como recorre 4 centímetros en un segundo, entonces la rapidez tangencial será 4 centímetros por segundo, así. Ya. Entonces, como ven, en los distintos tramos, en el azul, el negro y el rojo, las rapideces tangenciales son distintas. Entonces, la rapidez tangencial no se mantiene constante como en el movimiento circular uniforme, sino que como estamos en el movimiento circular uniformemente variado, la rapidez va cambiando, ¿sí? Ahora, nos gustaría saber cuál es la tasa de cambio, es decir, cómo cambia, ¿sí? Entonces, para poder conocer cómo ha cambiado, lo que vamos a calcular es la aceleración tangencial. Sí, porque la aceleración nos muestra o nos ayuda a cuantificar la tasa de cambio de la rapidez, ¿sí? Ya cuando hablo de tasa, siempre que piensen en tasa o escuchen en matemáticas la palabra tasa, no se refieren al objeto que suelo tener para tomar el café, ni donde se sientan cuando van al baño, sino que se refiere a una comparación de magnitudes matemáticas a través de una división. ¿Sí? Cuando piensen en una tasa, piensen en una fracción cuando lo oyen en el sentido matemático, ¿ya? Ahora, miren, entiendo que puede ser molesto, por ejemplo, que ahorita se está congelando la imagen. Entonces, si prefieren, sacrificamos la calidad de la imagen para que no se congele la imagen. Ya eso me dicen cuando vayamos al descanso, ¿sí? Sí vamos a tener descanso esta vez también. Ya, entonces, ¿cómo yo podría saber la aceleración? ¿Cuánto cambió la velocidad al ir de aquí hasta acá? Digamos, al recorrer, cuando yo comparo la velocidad que tuvo en el tramo azul con la velocidad que tuvo en el tramo negro. Miren, en el tramo azul la rapidez tangencial fue 2 centímetros por segundo, mientras que en el tramo negro la rapidez tangencial fue de 3 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que noto? Que, digamos, pasó, digamos, un intervalo de tiempo de un segundo. ¿Por qué? Porque miren, supónganse que el cronómetro marcó 0 cuando el objeto estaba aquí. Si es el intervalo de tiempo que se demoró en recorrer el tramo azul es un segundo, entonces eso significa que el cronómetro de aquí hasta acá marcó 1, ¿sí? Y si en recorrer el tramo negro también se demoró un segundo, eso quiere decir que el cronómetro desde que empezó el movimiento hasta llegar acá marcó 2 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo notar aquí? ¿Cómo podría yo calcular aquí la aceleración? Entonces, para eso tenemos una formulita, ¿no? Entonces, sabemos que nuestra aceleración, la que hemos venido usando, la formulita de siempre, que en este caso amerita llamarle aceleración tangencial porque hay varias aceleraciones. Hay la aceleración angular, la aceleración centrípeta y no valdría simplemente decir aceleración porque hay que distinguir entre las distintas aceleraciones. En los otros movimientos no habían distintas aceleraciones o no nos eran relevantes, entonces por eso ya, que sea relevante es que, digamos, sea importante, ¿sí? Ya, entonces no nos eran importantes para nuestros fines, pero en este caso sí tenemos al menos 3 tipos de aceleraciones. Miren, la aceleración centrípeta, que les dije que es la responsable de cambiar la dirección del vector velocidad, ¿sí?
¿Por qué? Porque, digamos, si cambia el vector velocidad, no solamente significa que va a cambiar su magnitud, sino también su dirección, o puede cambiar su dirección y no su magnitud, ¿sí? Y entonces, y tenemos la aceleración angular, que es como varía por unidad de tiempo, la velocidad angular. Y tenemos nuestra aceleración, la clásica que hemos venido usando, que sería la aceleración tangencial, que se, digamos, referirá a nuestras magnitudes tangenciales. En este caso será la velocidad final tangencial menos la velocidad inicial tangencial, dividido para el tiempo que se demora en cambiar desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, ¿sí? Entonces, supónganse que yo me fijo solamente en el inicio, en el fin del tramo azul, ¿sí? Y mi análisis quiero hacerlo hasta el fin del tramo negro. Entonces, desde el fin del tramo azul hasta el fin del tramo negro, ¿ha pasado qué intervalo de tiempo? Ha pasado un segundo. ¿Por qué? Digamos, el fin del tramo azul coincide con el inicio del tramo negro. Entonces, digamos, todo el tramo negro, ¿sí? Se demoró recorriendo un segundo, ¿no es cierto? Entonces aquí en vez de tiempo voy a poner 1. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el intervalo temporal en el que cambió la velocidad de tener 2 hasta 3, yo le podría considerar que es el intervalo temporal en el que comprende el último instante en el que la rapidez tangencial tiene velocidad 2 hasta el último instante en el que el objeto tiene rapidez 3, ¿sí? Entonces, digamos, supónganse que en este segundo cambió de tener velocidad 2 a velocidad 3. Entonces, la velocidad final sabemos que es 3, ¿sí? Y la velocidad inicial sabemos que es 2. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo darme cuenta aquí? Simplemente que la aceleración ha sido, miren, esto está en centímetros sobre segundo, esto también está en centímetros sobre segundo, esto está en segundos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta 3 menos 2, fíjense que yo aquí puedo realizar esta operación, porque las propiedades que estoy aquí restando son las mismas. Si es como la clásica que me imagino si les han de haber dicho en la escuelita alguna vez, uno puede restar manzanas de manzanas, peras de peras, pero como que no tiene sentido restarle, digamos, perros a camisetas, ¿sí? Y entonces, si alguien se roba 3 camisetas, no disminuye el número de perros, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿sí? Y si alguien, digamos, compra más camisetas, no es que aumente el número de perros. Entonces, pero si uno, digamos, yo tengo 3 perros en mi casa y alguien me trae 2 perros, entonces se aumenta el número de perros. Entonces, por eso, todas las magnitudes que terminen teniendo las mismas unidades sí van a poder operarse entre sí. Las unidades en este caso son centímetros sobre segundo, entonces estos se pueden operar entre sí. Y si yo resto peras menos peras, me dan de resultado peras, un número de peras, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a dar en el numerador un número de ¿qué? De centímetros sobre segundo. Entonces 3 menos 2, esto me da 1 centímetro, lo siento, ya justo está en la haz de luz, entonces acá, entonces, la aceleración, yo podría decir tranquilamente, ¿no es cierto?, que sería en este caso 1 centímetro sobre segundo sobre un segundo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la cuestión es que miren, 1 dividido para 1 es 1, ¿ya? Y si yo divido centímetros sobre segundo para segundo, ¿sí? Aquí también es una S de segundo. Entonces, lo que yo podría hacer con estas unidades es el clásico extremos con extremos, medios con medios, es decir, esta operación para dividir una fracción para otra. Pero para que lo de abajo sea fracción, yo le pongo sobre 1 y ahí sí hago extremos con extremos, medios con medios. Entonces, ¿qué tiene que multiplicarse entre sí? Los extremos, que es el centímetro con el 1. Esto me va a dar de resultado, ¿qué? Voy a ponerlo acá. Esto sería equivalente que nuestra aceleración es igual a ¿qué? El valor 1 se mantiene, luego tendría, miren, yo multiplico esto por esto, entonces me queda en el numerador centímetros y segundos por segundos me quedan abajo segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, esto es otra forma. Si la aceleración está en centímetros sobre segundo al cuadrado, estaría bien obtenido, digamos, el resultado. ¿Por qué? Porque nuestras aceleraciones siempre van a venir en términos de unidades de longitud dividido para unidades de tiempo al cuadrado, ¿sí? Ya, ahora, si nosotros analizamos qué es lo que nos quisiera decir que tengamos 1 centímetro sobre segundo, esto quiere decir, si la aceleración es eso, esto lo que nos quiere decir es que la velocidad ha variado en 1 centímetro sobre segundo. No puedo decir que la velocidad ha variado en 1 centímetro,
porque la velocidad no se mide en centímetros, se mide en unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Entonces, yo debería decir que la velocidad varió en 1, ¿qué? Centímetros sobre segundo por cada segundo que pasó. En efecto, eso es lo que sucedió acá arriba, miren. Cuando la velocidad era aquí en este punto azul, 2 centímetros por segundo, y la velocidad acá en este punto negro, al final de la trayectoria negra es 3 centímetros sobre segundo, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿En cuánto aumentó la velocidad? La velocidad aumentó en 1 centímetro por segundo. ¿En qué intervalo de tiempo aumentó la velocidad en esa cantidad? Aumentó esa cantidad, la velocidad, cuando pasó un segundo, ¿sí? Miren, cuando pasó un segundo, cuando el objeto vino desde aquí hasta acá, la velocidad aumentó en 1 centímetro por segundo. Esto se ve claramente de aquí, no necesitamos hacer ni siquiera este proceso, ¿sí? Ahora, lo mismo va a pasar, miren, si es que yo tomo en cuenta el último punto del tramo negro y el último punto del tramo rojo. Si yo analizo el movimiento desde el último punto del tramo negro hasta el último punto del tramo rojo, ahí también ha pasado de tiempo, miren, 1 segundo de tiempo. Y la velocidad inicial, en ese caso, si yo estoy considerando que ahorita el fenómeno que me interesa es a partir desde el último punto del tramo negro, entonces ahí la velocidad que tiene sería mi velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial en ese punto, miren aquí, sería simplemente 3. Entonces aquí en vez de velocidad inicial debería poner 3, ¿sí? Y la velocidad final es la que va a terminar teniendo al final del tramo rojo. Y esa velocidad yo ya sé, ya la calculé, sé que es 4 centímetros por segundo. Entonces yo pondría aquí 4. Si nosotros hacemos esta resta, otra vez me da lo mismo y vuelvo a obtener que la aceleración tangencial es 1 centímetro por segundo. Es decir, que cuando fue del tramo azul al tramo negro, cuando terminó el tramo azul hasta terminar el tramo negro, la rapidez tangencial cambió, vienen de 2 a 3, es decir, aumentó en 1 la rapidez tangencial. Ya solo quiero que se descongele la imagen para seguir hablando. Ya mismo, cálmense un ratito, ya mismo se pone bien. A ver. Ya, y ahora sí ya se va a poner bien, a ver. Sí, no. No se vayan ya, esperen un ratito, sí. A veces le pasa esto a mi computador. Ya. Ya. Entonces, ajá, eso. Ya, entonces ahora sí, ya regresemos. Entonces, les decía pues, lo mismo notamos aquí, ¿no? Cuando pasa del último punto negro hasta el último punto rojo, la rapidez lo que hace es cambiar de 3 metros por segundo a 4 metros por segundo, es decir, aumenta perdón, de 3 centímetros por segundo aumenta a 4 centímetros por segundo, ¿sí? Y eso significa que justo, esta es la variación de la rapidez, ¿sí? Varía en 1 centímetro por segundo cuando pasa del último punto negro al último punto rojo, ¿sí? Pero, ¿en qué instante pasa ese cambio? ¿Cuánto tiempo se le toma al objeto en realizar ese cambio? Le tomó 1 segundo de tiempo hacer eso, ¿sí? Entonces, como hubo un cambio de 1 centímetro por segundo en un segundo, en un intervalo de tiempo de 1 segundo, entonces la aceleración tangencial es 1 centímetro por segundo, ¿sí? Al igual que cuando el objeto pasó del tramo azul al fin del tramo negro, cuando pasa el tramo negro al fin del tramo rojo, también ha variado la rapidez de la misma forma. Varió 1 centímetro por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que notan aquí? Que la variación de la velocidad por unidad de tiempo, es decir, la aceleración tangencial se mantiene constante, porque en ambos casos me resultó que la aceleración tangencial es 1 centímetro por segundo, ¿sí? Entonces, el movimiento circular uniformemente variado aquí se caracteriza porque su aceleración tangencial se mantiene constante, ¿sí? Y eso le diferencia del movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque en el movimiento circular uniforme lo que se mantiene constante no es esto, sino que
las velocidades. Las velocidades, si partió con 2 centímetros por segundo, todo el tramo va a seguir con 2 centímetros por segundo. En el movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado, lo que se mantiene constante es, en cambio, la aceleración tangencial. Pilas con eso. Ya, ese es lo que quería decirles en esta parte, ¿ya? Entonces, pregúntenme ahora si están, me entendieron mejor, me entendieron peor. Pregunten nomás. ¿No? Sí, está claro. Y una pregunta quería hacer, ¿cómo se le podría relacionar, digamos, esa fórmula con la fórmula de lo que es la aceleración angular? ¿Se usarían los mismos datos o debería ser una transformación? Porque la aceleración Excelente, angular, por lo que yo sé, creo que excelente es pregunta, radianes. loco. Sí, sí, sí. Está muy bien lo que estás haciendo. Sí, qué bien. Este, el, detrás de la pregunta de Luis está la siguiente intuición, me parece a mí, ¿ya? Que, miren, si el punto se va acelerando, es decir, si el punto no mantiene una rapidez tangencial constante, entonces la línea que une el punto con el centro del círculo, el rato que, digamos, el punto se mueve, esta línea también se mueve, ¿sí? Es decir, barre ciertos ángulos. Aquí la palabra barrer significa que cubre, ¿no? Ciertos ángulos o transita por una cantidad angular, ¿sí? Entonces, digamos, se mueve de aquí hasta acá y luego en un segundo ahora ya no se mueve el mismo ángulo, sino que se mueve un ángulo más grande, ¿sí? Porque el ángulo que se mueve en el siguiente tramo, en el tramo negro, fíjense que es un ángulo más grande que el ángulo que había en el tramo azul, ¿no? Y luego que está en el tramo negro, y va a transitar el tramo rojo, se mueve a un ángulo más grande. ¿Por qué? Porque el ángulo que recorrería en el mismo segundo, fíjense, miren, al inicio el ángulo que recorre el objeto es este teta 1, ¿sí? Después el ángulo que recorre el objeto es este teta 2. Después de lo que recorre el ángulo es este teta 3. ¿Sí? Entonces, esa línea, estas líneas punteadas, no recorren las mismas cantidades de ángulos en los mismos instantes de tiempo, es decir, por cada segundo al tramo azul recorrió un angulito, luego en el siguiente segundo le tomó un segundo recorrer un ángulo más grande y en el tercer tramo, en el tramo rojo, le tomó un tiempo les tomó el mismo tiempo recorrer un ángulo más grande, porque fíjense en este ángulo de aquí, es en efecto más grande, a ver ahí, porque creo que estoy tapando, más grande que este angulito de acá, así, y más grande, este de ahí es más grande que este angulito de aquí, ¿sí? Entonces, justo la velocidad angular tiene que ver con la cantidad de ángulos que se recorre por unidad de tiempo. Si los ángulos que se recorren por unidad de tiempo no son constantes, entonces va a haber una aceleración angular. Ahora, ¿cómo se relaciona esa aceleración angular con la aceleración tangencial? Justo tenemos nosotros, ayer dedujimos unas fórmulas al respecto, en particular esta de aquí, la fórmula 3. Entonces, si nosotros queremos saber, miren, esta es la aceleración tangencial y esta es la aceleración angular. Esta aceleración angular nos dice cómo varían las velocidades angulares mientras transcurre el tiempo. Esto nos dice cómo varían las velocidades, las rapideces tangenciales mientras transcurre el tiempo, ¿sí? A veces uso indiferentemente velocidad de rapidez, ya a veces porque me confundo, o sea, perdón, porque um, porque en mi lenguaje trato de expresar rapidez, pero sin querer digo velocidad, ¿ya? Perdón por eso. ¿Ya? Entonces, pero ya saben que cuando me refiero a, cuando diga velocidad y señale algo en la pizarra donde no hay flecha, entonces me estoy refiriendo a la rapidez, ¿sí? Ya, entonces, bueno, esta aceleración tangencial es la que encontramos en este caso, que en nuestro caso, miren, fue justo 1, ¿sí? Esta es la aceleración que acabamos de encontrar. Si tú quieres conocer la aceleración angular, tienes que 1 le reemplazas acá en esta fórmula y tienes que conocer el radio del círculo y de ahí ya despejas la aceleración angular, ¿sí cachas? Entonces, digamos que para que poder hacer la transformación que pides, nosotros lo que necesitamos es aquí otro dato. ¿Cuál es el dato que necesitaríamos? Necesitaríamos saber el radio de este círculo. Y entonces, supongamos que en efecto sabemos que el radio de círculo es 0.5, ya, o bueno, 2, ya. Digamos que es 2 el radio de este círculo. Entonces, ¿qué es el radio? Pues el radio es un segmento que parte del centro de un círculo hasta el perímetro, hasta cualquier punto del perímetro del círculo, ¿no?
Ya este es el radio. Y digamos que mide 2 centímetros, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a usar la fórmula que les mostré allá, acá abajo, que la voy a escribir aquí por comodidad, ¿sí? Entonces, nosotros ya podríamos calcular la aceleración angular. ¿Cómo? Miren, ¿por qué? Porque sabemos que la aceleración tangencial, estoy reescribiendo la fórmula que estaba abajo, es igual, digamos, a la aceleración angular por el radio, eso es lo que estaba escrito ahí abajo, ¿sí? Ya, entonces, de aquí yo despejo la aceleración angular. Entonces, este radio le puedo pasar acá a dividir, ¿sí? Y entonces, miren, esto ya es dato, esto ya es dato, o más bien, esto ya es información conocida, porque la acabamos de calcular. Miren aquí, yo te quiero que se descongele para que puedan ver dónde estoy señalando. Ajá, aquí señalé, Simón, ya. Y el radio ya sabemos, entonces la aceleración angular en este caso, ya podríamos decir cuánto es. La aceleración angular sería 1 sobre el radio en centímetros, que es 2. Entonces, ya. Fíjense, tengo 1 centímetro sobre segundo al cuadrado y abajo 2. Son, ¿en qué unidades viene? Vienen en centímetros, ¿sí? Sí. Ya, entonces, si nosotros hacemos en las unidades extremos con extremos y medios con medios para ver en qué unidades nos viene la aceleración angular, la respuesta que vamos a tener es la siguiente, ¿sí? Fíjense en que, a ver, sigo congelado, ¿sí o qué? Sí. Ya verán, entonces, hagamos esto, ya les mando otro enlace sin esta conexión así para ver si es que deja de pasar estas cosas. Ya, la aceleración angular en este caso sería un medio, ¿no? Y las unidades serían, en este caso nos van a salir 1 sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces ya voy a explicar eso mejor. Entonces, por favor, conéctense enseguida, ¿sí? Yo voy a empezar a hablar, les voy a esperar 3 minutos y de ahí voy a empezar a hablar, ¿ya? Entonces, pilas, ya les mando otro enlace, ¿sí?